Buenos días, queridos amigos y amigas, bienvenidos a un capítulo más a la lectura comentada que estamos haciendo del libro Modernidad Líquida. Este es el vídeo número 18 que dedicamos al autor y bueno, hemos puesto esta pregunta al comienzo, ¿no? ¿Puede existir una libertad sin comunidad? Bueno, quizá sea momento también de hacer balance del primer capítulo. En los 4 vídeos anteriores hemos seguido el recorrido argumental del primer capítulo de Modernidad Líquida que lleva por nombre Emancipación. Hemos visto que Bauman no entiende la emancipación, no entiende la autonomía del individuo como una simple ampliación de los derechos individuales. Su preocupación es diferente, su preocupación es otra, quiere averiguar ¿qué sucede cuando las personas son cada vez más libres para decidir sobre sus vidas? Están cada vez más emancipadas, pero cada vez tienen, y esta es una paradoja central de Bauman, menos capacidad para influir en las condiciones generales que hacen posible esa vida. Hoy vamos a cerrar este capítulo haciéndonos una pregunta filosófica, como no puede ser menos, y es la pregunta filosófica a la que quiere conducirnos Bauman. ¿Qué ha intentado demostrar el filósofo polaco? Antes de seguir, conviene hacer quizá un resumen del recorrido que ya hemos hecho hasta ahora. El capítulo no pretende demostrar que vivamos peor que nuestros antepasados, tampoco sostiene que la libertad en sí misma sea un error. Su objetivo, el objetivo de Zygmunt Bauman, es mucho más sutil. Quiere mostrar que la emancipación moderna, la emancipación líquida, tiene un carácter paradójico, tiene un carácter ambiguo, tiene un carácter, este sería el adjetivo que le pegaría más, ambivalente. La misma sociedad que nos libera de muchas ataduras tradicionales produce nuevas formas de vulnerabilidad, y esta es la paradoja central del libro de Bauman: libertad y seguridad en una tensión permanente. Es una cuestión clásica de la filosofía política. A lo largo de la historia moderna solemos presentar la libertad y la seguridad como bienes complementarios. Bauman, en cambio, insiste en que muchas veces libertad y seguridad son conceptos que viven en tensión. Cuanto más autonomía tiene el individuo, más responsabilidad asume, y cuanto más depende de sus propias decisiones, mayor es la carga de incertidumbre que el individuo tiene que soportar. No se trata de elegir entre libertad o seguridad, se trata de comprender que ninguna sociedad puede maximizar ambas al mismo tiempo sin pagar por ello una factura, sin generar conflictos. El precio invisible de la emancipación es, por lo tanto, lo que trata de explicarnos Bauman también en este primer capítulo del libro Modernidad Líquida. Uno de los aspectos más interesantes del capítulo es que Bauman nos invita a pensar en los costes de procesos que nosotros normalmente celebramos. Por ejemplo, solemos considerar positivo que cada persona pueda construir su propio proyecto de vida, y esto en sí mismo es positivo, pero esa posibilidad también implica que el éxito o el fracaso parecen recaer única y exclusivamente sobre las espaldas del individuo, de cada individuo. Cuando desaparecen los marcos colectivos, también desaparecen muchos mecanismos de protección. Es tal así que la eliminación, que la emancipación no elimina la dependencia, simplemente cambia la forma de esa dependencia. La comunidad no desaparece porque sí. Llegados a este punto, conviene aclarar también, siguiendo al filósofo polaco, algo importante. Bauman no está diciendo que la comunidad haya dejado de existir. Las personas siguen formando familias, siguen teniendo su círculo de amistades, siguen perteneciendo a asociaciones, siguen formando parte de grupos de trabajo. Lo que cambia es la estabilidad de todos esos vínculos. Es de esto, de hecho, de lo que habla Modernidad Líquida. En la Modernidad Líquida, incluso las relaciones más importantes, por ejemplo, cuando habla del amor y del amor líquido, parecen estar sometidas a una revisión permanente. Nada parece, por lo tanto, definitivamente sólido, definitivamente consolidado.
Y esa sensación de provisionalidad, de ambivalencia, afecta también a la manera en que nosotros, seres humanos, entendemos la libertad. Hay un momento en que el lector, leyendo a Bauman, puede llegar a sentir cierta incomodidad. Si las instituciones centrales, las instituciones tradicionales limitan o limitaban, mejor dicho, nuestra autonomía, como así nos han dicho, y si su desaparición aumenta la incertidumbre, ¿qué solución propone Bauman? La respuesta va a ser llamativa, porque de hecho Bauman, en términos claros, no produce o no realiza ninguna aportación, es decir, no nos da ninguna respuesta. Y esta no es una debilidad accidental que debamos atribuir a su obra. Bauman es, en cierto modo, el pensador del diagnóstico. Pertenece a una tradición de pensamiento que considera que el primer deber del intelectual no es diseñar programas políticos, no es hacer ingeniería social, sino comprender con claridad el presente, comprender con claridad el tiempo en que vivimos. Su trabajo consiste, por lo tanto, en iluminar problemas, no necesariamente en resolver problemas. Por eso a menudo el lector de Bauman termina el capítulo con más preguntas que respuestas. Pero esas preguntas que ha generado la incertidumbre en que nos sumerge Bauman es quizá el motor de la propia filosofía, ¿no? El motor de la propia reflexión filosófica, diremos. Si releemos este capítulo 20 años después de su publicación, va a resultar difícil no reconocer muchos de los fenómenos que Bauman describe. Vivimos en una sociedad donde se nos anima constantemente, ya lo hemos visto en capítulos anteriores, a elegir, a adaptarnos, a reinventarnos, a innovar sobre nosotros mismos, a crear nuestra propia marca personal. Todo ello amplía enormemente el campo de nuestras posibilidades desde el punto de vista de la autonomía, pero también puede generar la impresión de que nunca hacemos lo suficiente. Y aquí aparece una idea que conecta perfectamente con el pensamiento de otro filósofo que ha pasado por este portal de filosofía, el surcoreano Byung-Chul Han, aunque Bauman la formula desde otro punto de vista, desde otro ángulo. La libertad puede convertirse en una carga cuando vive sin apoyos colectivos suficientes o suficientemente al menos sólidos. La gran pregunta del capítulo, si tuviéramos que condensar todo emancipación en una única pregunta, elegiríamos probablemente esta. ¿Qué significa ser libre cuando aquello que determina nuestra vida ya no depende enteramente de nosotros? Esta cuestión resume el sentido profundo del capítulo. No es una crítica a la libertad, es una invitación a pensar qué condiciones necesita la libertad para ser realmente humana. ¿Por qué Bauman comienza el libro así? Ahora podemos responder a una pregunta que nos hacíamos al inicio de la serie. ¿Por qué abrir Modernidad Líquida hablando de emancipación? ¿Por qué Bauman elige este término, ¿no? Elige hablar de emancipación en primer lugar? Quizá porque para él todos los temas posteriores nacen de aquí. La individualidad, el trabajo, el tiempo y el espacio, la comunidad, todos los que vamos a ver a continuación en los siguientes vídeos. Todos ellos son consecuencias de una determinada forma de entender la libertad de las sociedades contemporáneas. Por eso este primer capítulo actúa como fundamento filosófico del resto del libro. Tenemos así el análisis de emancipación en este punto. Nos llevamos una idea esencial. La modernidad líquida no destruye la libertad, la modernidad líquida la transforma en todo caso. Nos hace más autónomos en muchos aspectos de nuestra existencia, pero al mismo tiempo debilita los marcos colectivos que daban estabilidad y sentido a esa autonomía. La emancipación ya no consiste simplemente en liberarse de las viejas cadenas, consiste también en aprender a vivir con las nuevas incertidumbres que esa libertad genera. En el próximo vídeo, amigos, ya empezaremos con individualidad, entraremos en esta nueva sección del libro. Bauman dará en individualidad un paso decisivo. Si en emancipación se preguntaba qué ocurre con la libertad, ahora en individualidad, Bauman se preguntará qué tipo de individuo, es decir, qué tipo de ser humano produce una sociedad líquida. Probablemente sea este uno de los capítulos más brillantes, probablemente sea uno de los capítulos más interesantes, probablemente sea uno de los capítulos más influyentes de la obra de Zygmunt Bauman. Dejamos por hoy, amigos, portal de filosofía. Perdona que no venga con tanta asiduidad, que no pasa con tanta asiduidad por aquí, pero tengo muchísimo trabajo.
Que paséis un buen fin de semana.